Muy buenos días y muchas gracias por vuestra presencia y la paciencia por lo que os vamos a ir contando a lo largo de la mañana. Por eso os agradecemos que estéis aquí todos con nosotros y compartáis esta jornada. ¿Vale? Bueno, Toni, como balance inicial, ¿cómo ves las novedades de este año? Bien, este año la verdad es que ha venido muy condensado en una sola ley, que es la ley esta que tiene un título además que es agotador. Esta ley nació en su momento como transposición, antes comentaba Gemma, nació como transposición de lo que era el compromiso a nivel mundial de la imposición mínima global del 15%, y debía estar transpuesta antes del 31 de diciembre del 2023. En España es habitual que nos retrasemos en la transposición de las directivas, antes también lo comentaban, y esta precisamente en su tramitación además se incorporó toda una serie, se aprovechó la tramitación parlamentaria para incorporar toda una serie de novedades en el resto de impuestos. De ahí que entonces esta normativa haya venido con mucho retraso con respecto a otros. De hecho, se inició un procedimiento de infracción contra España por ese retraso en la transposición de la directiva. Pero bueno, al final llegó el 23 de diciembre, el 20 de diciembre, perdón, llegó esta norma donde a cual se incorpora este marco de tributación mínima global y además se incorpora una serie de novedades en otros impuestos que luego os comentaremos brevemente. Perfecto, Toni. Respecto a la tributación mínima global, o el Pillar 2, como se llama en el mundillo, ¿qué nos puedes contar de ello? A ver, el año pasado ya introdujimos un poquito esta materia y dimos algunos rasgos de lo que es, pero al final esto, si os acordáis, nace pues de la OCDE, de un compromiso mundial en la cual están involucrados la gran parte de todos los países, en el cual se apuesta porque al final hay una tributación mínima global a nivel mundial del 15%. ¿Vale? La Unión Europea recoge ese compromiso y lo convierte en directiva para que sea de aplicación obligatoria a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y es lo que han hecho la mayoría de los países. Tenemos algunos países importantes que todavía no han aprobado su normativa, habrá que estar muy atentos a su aprobación, a ver si lo aplican o no lo aplican. Entre ellos, Trump ya está diciendo que no va a entrar, cuando sí que era uno de los países que estaba tirando. Trump ha dicho que no va a entrar en la aprobación de esta normativa. Pero vamos a tener que estar muy alertas por lo que ahora os iré contando. Al final lo que ya comentamos también el año pasado, esto es un impuesto directo y personal, es una especie de impuesto sobre sociedades a nivel mundial que lo que trata es que de todas las entidades constitutivas que forman parte de ese grupo, pues si esa tributación a nivel mundial es inferior al 15%, habrá que resarcir ese diferencial. ¿Vale? Obviamente afecta a grandes grupos, afecta tanto a grupos multinacionales como a grupos nacionales de gran magnitud, y estos se definen como aquellos que facturen al menos 750 millones durante dos de los 4 últimos ejercicios. ¿Vale? Por tanto, estos son los que afectarán. Como os decía, la transposición debía haber sido el 31 de diciembre del 2023, porque la entrada en vigor de este impuesto es con efectos 1 de enero del 2024. ¿Vale? Si bien es cierto que se prevé una serie, hay lo que se denomina puertos seguros, en los cuales durante un periodo transicional que dura hasta el 2026, cumpliendo o realizando una serie de test en el cual te da una tributación mínima bajo unos estándares, que no es el cálculo típico y general que luego veremos fuera del periodo transitorio, pero sí sobre la información contenida, la información financiera contenida en el Country by Country Report, se puede hacer una serie de cálculos y si estás cumpliendo alguno de esos test, no habrá obligación todavía de pagar el impuesto. Me gustaría deciros también que es una norma y es un impuesto extremadamente complejo. La norma es pura transcripción de la directiva, con una terminología a la cual no estamos acostumbrados, por tanto son conceptos absolutamente nuevos. Tendremos el cálculo de la base imponible, por un lado, del impuesto de sociedades que todos conocemos. Aquellos que os afecte, tendremos el cálculo también de la tributación mínima del 15% en España, que sabéis que se basa
sobre el resultado contable, por tanto ya tenemos 2 cálculos en los cuales tenemos que estar mirando, y ahora tendremos una tercera forma de calcular un impuesto con una base imponible y unos ajustes totalmente diferentes, similares pero diferentes, o sea, otras reglas de juego. Por tanto, añadimos complejidad a todo el asunto. Como os digo, la ley es extremadamente complicada de entender. Llama la atención que en el artículo 5 hay 3 hojas de definiciones conceptuales, de tal forma que cuando vas leyendo la ley y te sale un concepto nuevo, tienes que retroceder para ir a ver cómo se define aquel concepto, algo a lo que no estamos habituados, y realmente el cálculo también es extremadamente complejo, ¿vale? La gran ventaja es que el cálculo es estandarizado a nivel mundial y, por tanto, podremos calcular el impuesto de cualquier país con mínimas diferencias entre este cálculo, ¿vale? No está mal todos estos cambios, la verdad. Vale, entonces esto supone, como comentabas, nuevas obligaciones de información, informaciones de declaración. Antes de pasar a las obligaciones, os explico un poquito cómo funciona simplemente. O sea, se prevén 3 modalidades del impuesto. O sea, dentro de lo que se llama el impuesto complementario mínimo global, se prevén 3 modalidades. Uno, lo que se ha llamado el impuesto complementario nacional, ¿vale? Este es el impuesto que al final todas las entidades constitutivas de un grupo que tenga la obligación, que esté en España, van a tener la obligación de realizar el cálculo, y si no llegan a ese mínimo de tributación del 15% según las normas establecidas por la ley que comentaba anteriormente, estarán obligados a pagar este impuesto, ¿vale? Esta es la primera pata del impuesto, es el impuesto complementario nacional. Y ahora os explico también por qué el motivo de este impuesto complementario nacional. La segunda modalidad es el impuesto complementario primario, que es donde se establece una regla de inclusión de rentas. Aquí esta modalidad del impuesto a quien aplica es a las matrices de los grupos que tengan presencia en otras jurisdicciones y que entren dentro de la aplicación de la norma. Esa matriz tendrá la obligación de verificar en todas las jurisdicciones donde está ubicada, comprobar ese mínimo de tributación global y, si no se cumple, ingresar ese impuesto, en este caso en España, excepto que en el país de la jurisdicción donde radique alguna de las filiales tenga implementado un impuesto complementario nacional. La mayoría de normativas están aplicando este impuesto complementario nacional, el que os hablaba en primer lugar. ¿Por qué? Porque si no habría una pérdida de recaudación. Si yo como holding española tengo obligación de incluir ese diferencial del mínimo de tributación del 15% de una entidad francesa, esa recaudación se quedaría en España. Por tanto, lo que ha hecho la directiva y la norma y la OCDE, el mandato es, oye, todos los países pueden aprobar su impuesto complementario nacional de tal forma que ese diferencial se ingresa en el país de la jurisdicción y la matriz queda eximida por esa jurisdicción y esa matriz de presentar el impuesto, ¿vale? Y la tercera modalidad es la de impuesto complementario secundario, que es cuando en el país de la jurisdicción no ha implementado el impuesto complementario nacional o no ha aprobado la normativa del impuesto complementario primario, voy a obligar a que la compañía española, aunque no sea española y en cualquier otro país, como os decía, es muy estandarizado internacional, voy a obligar que incluso pague el impuesto de aquella matriz. Por tanto, hay que estar muy alerta de aquellos países que no están aprobando o no han aprobado o no aprobarán esta normativa, porque podría ser que la compañía española o una matriz en la Unión Europea tenga obligación de ingresar incluso ese diferencial por la parte de la matriz que esté ubicada, como os decía antes, Estados Unidos, si al final no acaba aprobando el impuesto, ¿vale? Por tanto, como podéis ver, la normativa es extremadamente compleja. Y como me decías, Alex, efectivamente, esto lo que al final implica pues, son más obligaciones de información y más obligaciones de declaración. Se establece una declaración informativa en la cual se ha de informar a modo de lo que es el Country by Country Report, se ha de incluir una serie de información. Si hay otra entidad que presenta la declaración final, lo único que habrá que hacer en España es informar e identificar aquella compañía que tiene esa obligación y se establece pues, una serie de una obligación de información en el periodo transitorio con un término, pero con carácter general, una vez ya entre en vigor plena a partir del 2026, pues en el 15º mes posterior al cierre
eso más o menos 31 de marzo, la compañía española deberá informar que está obligada por esta tributación. Luego le resulte a pagar o no le resulte a pagar, pero eso supone pues el incumplimiento, pues una serie de sanciones que son importantes. Y luego, obviamente, pues estará el plazo y la declaración de ingreso correspondiente, que ahí otra vez se prevé que será los 25 días siguientes al 15º posterior al cierre. Habrá que presentar esa declaración ingresando el diferencial que en su caso pudiera resultar para llegar a esa tributación mínima global, ¿vale? Es cierto que se prevé alguna serie de dispensas durante los 5 primeros años para los grupos multinacionales que sean de reciente constitución o aquellos que tengan de inmediata internacionalización, ¿vale? O sea, sí que se rebaja esa obligación cuando los grupos están empezando su actividad internacional, ¿vale? Como comentaba antes Gemma, hay una excepción temporal obligatoria de no reconocimiento en las cuentas de esos impuestos diferidos, como decía, a recomendación del ICAC, incluso pues, ya se introdujo en la normativa, y hay una modificación adicional a la Ley General Tributaria en la cual se amplía el periodo de duración del procedimiento de inspección. Con carácter general son 18 meses, ampliable a 24, y aquí lo que se dice es que ya de entrada va a haber 27 meses para... El procedimiento de inspección para comprobar este impuesto podrá durar hasta los 27 meses. Imaginaos ahí ya la complejidad que se prevé con todo el asunto, ¿vale? Y hasta aquí un poco pues este panorama de la imposición global. Pero como os decía, la ley introduce otra serie de novedades, tanto en el impuesto de sociedades como en IRPF, que ahora os comentaremos. Y Alex, en cuanto al impuesto de sociedades, ¿qué vale la pena destacar? Pues hay diversas novedades, entre ellas nos gustaría destacar el incremento en las reservas de capitalización, en los porcentajes de aplicación. Ya en junio-julio se aprobó el incremento del 10 al 15% de la reserva de capitalización, y ya para próximo, esto sí que entra en vigor el año que viene, o sea, 2025, sí se incrementa al 20%, sin incremento de plantilla. Entonces aquí entramos con un requisito adicional para llegar hasta el 30%, siempre y cuando mantengamos e incrementamos plantilla, ¿vale? Os dejo aquí en las slides, tenéis los porcentajes. Adicionalmente tenemos que dentro del incremento porcentual de la reducción tenemos el incremento, el límite también se incrementa al 20% de la base imponible con carácter general. Y ya veréis que ahora se crea la figura de microempresa y vuelve a coger fuerza el régimen de empresa de reducida dimensión, porque los límites se incrementan hasta un 25% para microempresas que se definen como aquellas que tienen una facturación inferior a 1 millón de euros. O sea, el fondo no está nada mal, este incremento. Adicionalmente también, novedades en el empresario de reducida dimensión. Veréis aquí la tabla que hay un escalado de reducción de tipos de gravamen, llegando hasta el 20% para empresas de entre 1 y 10 millones, empresas de reducida dimensión, y para microempresas, que son aquellas que facturan menos de 1, se desdobla la base imponible y hasta los primeros 50.000 euros se pagará un poquito menos. Como podéis observar, el objetivo del Gobierno es intentar gravar menos a las empresas de reducida dimensión. Luego, adicionalmente, tenemos, si recordáis, los tribunales tumbaron diversas medidas que afectaban a los grupos empresariales. Entre ellas teníamos la compensación de bases impositivas negativas. Si recordáis, se aprobó una limitación adicional. En la normativa, la parte general te establece que el 70% o sea, no solo se podrán compensar bases impositivas negativas hasta el límite del 70% de la base disponible, con un mínimo, siempre hay un umbral de 1 millón, pero para grupos más grandes, hasta entre 20 y 60 y hasta 60, se limitó aún más esa compensación de bases impositivas negativas. Pues los tribunales se cargaron esto, y durante 2010 no hemos aplicado, el 24 no hemos aplicado esta normativa, pero ahora en esta nueva ley han traspuesto y han vuelto a incorporar estas limitaciones de compensación de bases impositivas negativas. Asimismo, la deducción para doble imposición, que también se limitó al 50% de la cuota íntegra, los tribunales también consideraron que no era correcta la manera en que se reguló y la vuelven a incorporar
en las novedades de esta ley que comentábamos antes. Y por último, una restricción en grupos de consolidación fiscal que parecía que era una medida temporal y recaudatoria para 2023, parece ser que han decidido posponer esa medida 2 años más, 2024 y 2025, y consiste básicamente en que limitar la base imponible negativa que puedes compensar dentro del grupo de consolidación fiscal, como los que tributan en consolidación fiscal o así un poco introductorio. El régimen especial de consolidación fiscal lo que te permite es agregar, es una suma de bases imponibles, con lo cual si teníamos bases imponibles positivas y negativas, la base imponible consolidada era la suma de todo. Entonces, ahora lo que te dice la norma es, que ya entró en el 2023, te dice, la base imponible negativa que genera individualmente la entidad del grupo solo se podía compensar hasta el 50% de la base, con el resto de bases imponibles positivas. Pues ahora vuelven y amplían esta restricción a 2024 y 2025. Adicionalmente, la particularidad que tiene esta limitación es que tiene un régimen de devolución diferente a lo que es la compensación de bienes normal. Te establece la normativa que será proporcional y lineal durante 10 años. Este ajuste que se haga en la liquidación se podrá revertir lineal en 10 años. Muy bien. Toni, cuéntanos, IRPF, ¿qué novedades tenemos? A ver, como os decía, esta ley también introduce alguna modificación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es cierto que se aprueba algún beneficio en cuanto a los afectados por la DANA. Se renuevan aquellos incentivos a instalaciones de energía renovables en viviendas, compra de vehículos híbridos, enchufables, etcétera, etcétera. Se prorroga un poco las medidas que veníamos anteriormente. Y yo creo que la realmente importante y la que sonó en prensa, especialmente a final de año, porque seguramente oiréis que muchas empresas repartieron dividendos, venía por el incremento del tipo marginal de la tablita que tenemos, de la escala de gravamen que tenemos en la base del ahorro. Aquí tenéis la escala, pero a partir de 300.000 euros de base del ahorro, el tipo ha subido del 28 al 30%, ¿no? De ahí el motivo que en prensa pues salía, ¿no? Que hubo realmente muchas compañías que repartieron dividendos antes de final de año precisamente para evitar esa subida del marginal de 2 puntos en la escala del ahorro, ¿vale? Yo únicamente destacaría esta novedad como más relevante en IRPF. Y finalmente, aunque no es una novedad que viene en esta ley, pero sí que genera ciertas dudas y cierta inquietud, y es el tema de la factura electrónica y la confusión que se ha generado con el Verifactu. Seguramente habréis oído hablar de Verifactu, factura electrónica, de cuándo uno entra en vigor, de cuándo otro. ¿Qué nos explicas, Alex? ¿Cómo está todo esto? Pues está liado, no vamos a engañarnos, porque realmente tenemos 2 reglamentos, uno aprobado, que es el reglamento de la antifraude, y el otro, que es el reglamento de la factura electrónica, no está aprobado todavía. Con lo cual, esa no entra en vigor todavía y no sabemos cuándo entrará en vigor. Entonces, lo que hay que diferenciar es que una cosa es el sistema Verifactu, o lo que ha creado la Administración para poder evitar software doble uso y el fraude fiscal, y otra cosa es la facturación electrónica. Por simplificar, facturación electrónica lo que trata de evitar es enviar PDFs. Ya no se puede enviar PDFs por email con la factura, y se tendrá que enviar un fichero mediante un fichero y un XML con ciertos requerimientos técnicos que están por determinar el reglamento, y por eso no se implementa. Y las empresas de más de 8 millones tendrán 12 meses para implementar esta novedad, y las empresas por debajo de 8 millones tendrán 24 meses. ¿A contar desde cuándo? Pues desde que lo aprueben. ¿Cuándo aprobarán? No lo sabemos. No sé. Respecto al sistema Verifactu, ¿qué es lo que tenemos hoy en día aquí? ¿Preocupación por parte de la asesoría fiscal? Ninguna. Por la parte del cliente no debería, porque esto realmente afecta a los programas, a los softwares de facturación. Con lo cual, ¿cuál es vuestra inquietud? Deberíais consultar con vuestro proveedor de software, vuestro proveedor de ERP, si realmente está cumpliendo con esta normativa. Eso es lo único que yo creo que deberíais vosotros preguntar. ¿Qué es lo que nos pasa con muchos clientes? Que sí, tienen un software extranjero. Muchos grupos internacionales trabajan con un software de Francia, de UK, Alemania, que es software propio de la matriz. Ahí podemos tener problemas porque a lo mejor no están adaptados a las exigencias técnicas y requisitos técnicos que establece esta ley, bueno, este reglamento, mejor dicho.
Técnicamente, la entrada en vigor es en julio. Digo técnicamente porque puede, o sea, hay campanas que se oye que puede que se posponga hasta enero de 2026. Básicamente, lo que trata esta normativa es de evitar o eliminar cualquier tipo de posibilidad de que la gente pueda manipular las facturas, manipular los registros y además que Hacienda tenga un acceso total a esa información. Muy bien. Muy bien, pues creo que hemos ajustado más o menos el tiempo que nos habían asignado. Esperemos que os sean de utilidad y que os genere cierta inquietud, y estamos, Alex y yo, abiertos absolutamente a cualquier cosa que queráis comentarnos, cualquier aclaración, a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.